El número 3 va a ser muy importante y caminos nuevos que empiezan a abrirse. Si tu espera finalmente terminara, tener éxito y abundancia financiera, un compromiso matrimonial. Bienvenidos mis guerreros de Tauro, ¿cómo están? Esa es la lectura para el mes de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, dale click ahí, activa la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy haciendo publicaciones nuevas. Recuerda, estas son las lecturas de tus ángeles, donde aquí te voy a hablar de todo un poco, a ver qué mensaje importante llega para ti. En algunas ocasiones puede ser de amor, puede ser de trabajo, de dinero o un jaloncito de oreja, para que prestes un poco más de atención. Si quieres una consulta privada conmigo, en la descripción está la información de mi página web y cómo puedes obtenerla. Vamos a ver. Mira, el número 3 va a ser muy importante para ti y también la letra E. Así que presta mucha atención a personas que tengan la inicial E. Su nombre comienza con E. No es que tenga una E en su nombre, que es que Federico, porque tiene la E donde dice fe. No. Su nombre inicia con E. Estefanía, Esteban, Elvira, Elsa. Mucha atención mis guerreros de Tauro con esta persona que tiene el nombre con la inicial E, porque va a ser alguien muy importante para ti, alguien que durante este mes de junio podría darte algún tipo de ayuda o podría darte algún tipo de guía en cuanto a tu vida o consejos que también podrías estar necesitando. Podrías también estar viniendo, podría también estar apareciendo algún nuevo bebé en tu camino y podrías estar pensando en nombrarlo con E. Mira, me mantienen al tanto. Ahí en los comentarios déjame tu nombre, tu país y si vas a tener un bebé, cómo le vas a poner para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar esta lectura. También veo puertas que se empiezan a abrir para ti. Veo puertas y caminos nuevos que empiezan a abrirse. Situaciones donde tú estabas bloqueado, donde estabas estancado, se aclaran, se alivian, se eliminan, se van de tu camino. Y veo que tú pasas por diversas puertas. Podrías incluso estas puertas representar lo que es algún tipo de terminal en cuanto a terminal de transporte, podría representar algún tipo de aeropuerto donde tú estás pasando por la puerta de seguridad, que está pasando por todo ese proceso de aeropuerto, guerreros de Tauro. Así que para algunos de ustedes que están esperando hacer viajes, trabajos que les hagan en el extranjero, está muy bien aspectado esto, podrías estar pasando por estas situaciones. Muy bien estas energías para ustedes. Veo también una persona que podría estar hablando enfrente de los demás, alguien que podría representar a un grupo, podrías salir seleccionado como el representante de la unión de tu trabajo de sindicato, o podrías estar siendo representante de tu pueblo, de tu barriada, de tu ciudad, de tu edificio. Podrías estar siendo seleccionado como el administrador del edificio, pero veo que tú vas a tener responsabilidad de algo grande. Podría ser incluso también de que tengas una responsabilidad en tu trabajo, donde te corresponde a ti entonces tener el control y empezar a tomar decisiones. Estas son cosas que están muy bien aspectadas para ti durante este mes. Vamos a ver cuáles son los mensajes de parte de tus ángeles. Recuerda, estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Y te invito entonces a que escuches tu signo ascendente. Si no sabes cuál es tu signo ascendente, en la descripción también está el enlace para que lo puedas calcular. La emperatriz y tablé de bebés. Mira, y ahí salió la emperatriz. El 7 de copas, indecisiones. Vamos a ver qué está pasando con eso. Y también el rey de bastos. Ok, muy bien, muy bien. Luego veremos cuáles van a ser los resultados de estas situaciones para ti y otras en el mes de junio. La carta de la emperatriz me habla de un periodo de espera que termina. Podrías haber estado esperando un empleo, podrías haber estado esperando algún tipo de reconocimiento, de asignación. Podría ser también la espera de finalmente dar a luz. Así es que podrías estar algunos de ustedes empezando a ser padres durante el mes de junio, ya sea que des a luz a tu bebé o tu esposa dé a luz a su bebé o adopten a un bebé o que queden en embarazo. Así es que durante este mes de junio esto está muy bien aspectado para ustedes y algunas personas podrían llegar a tener la indecisión de qué nombre ponerle a su hijo o incluso de bajo qué situación de creencia religiosa empiezan a criar a sus hijos. Podría ser este su primer hijo o ya tener varios hijos y están tomando esa decisión de bajo qué creencia, porque pareciera como de que
la pareja, el esposo tiene una creencia religiosa diferente a la de la esposa y hay como cierto conflicto, nada dramático, nada de tercera guerra o horrible mundial, nada de eso. Lo veo como simplemente una diferencia entre cómo vamos a criar a nuestros hijos, porque tú tienes una creencia, yo tengo otra, y veo esa conversación entre ustedes en la cual están tratando de tomar una decisión correcta de cómo van a hacer que la crianza de sus hijos con respecto al nivel espiritual se dé. Algunos de ustedes podrían también estar pensando en enviar a algunos de sus hijos, o tal vez ustedes fueron enviados a algún tipo de escuela de monjas o escuela de padres, como un internado, o tú fuiste parte de un internado cuando fuiste joven, y eso de cierta manera te ha cambiado a ti la manera en la cual tú ves la entidad religiosa, o como tú ves a las personas religiosas, o como tú ves a las personas adultas o mayores. Entonces hay ciertos aspectos que tienes que empezar a trabajar y manejar con respecto a tus sentimientos y emociones, ya que pareciera que esto generó algún tipo de trauma en tu vida en el pasado, y es importante de que si es así, te sientes con algún tipo de trauma por algún tipo de efecto o algo que sucedió mientras estuviste en el colegio, en este internado, o con algún tipo de situación que representara algún tipo de entidad religiosa, que busques ayuda. Busca algún tipo de grupo de ayuda en tu país, busca algún tipo de grupo de ayuda con algún tipo de doctor, médico, psicólogo, psiquiatra, lo que pueda ayudarte a ti. Recuerden, estas lecturas no son reemplazo de ningún tipo de diagnóstico médico, son solamente unos consejos que yo les envío, y ustedes tienen siempre que buscar la ayuda necesaria con los expertos en cada tema. Algunos de ustedes también podrían estar recibiendo varias opciones con respecto a propuestas de trabajo, y tienes que tomar una decisión de qué hacer. Es como si tu espera finalmente terminara, pero ahora que tu espera terminó, ahora no sabes qué hacer, porque tienes varias opciones en tu vida. Entonces estás como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues pasé de no tener empleo, ahora a tener 2 ofertas de trabajo, 3 ofertas de trabajo, y no sé qué decisión tomar. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados de la decisión que tú tomarás con respecto a trabajo y otras cosas también, los resultados para ti para finales del mes de junio. Ok. Mira, te sale la carta de la sacerdotisa. Yo te estaba hablando de religión, de internados. El as de oros, maravilloso. Uy, y te sale también el 6 de oros, ¡qué bien! La carta de la sacerdotisa, justo debajo de la emperatriz, que te habla de tener paciencia, de tener calma. Podría hablarte también acerca de estas situaciones y estas emociones que empiezan a resurgir, que empiezan a salir a flote nuevamente, y que tienes que controlarlas y buscar entonces esa ayuda que te había mencionado. A veces me adelanto antes de que salgan las cartas. Que tienes que buscar esa ayuda que te había mencionado de parte de un doctor o de un psicólogo, para que puedas hablar, o buscar simplemente el apoyo de tu familia, de una amistad, de una persona también que tú puedas confiar como primer paso a dar para que hables acerca del tema, y después definitivamente buscar ayuda médica, buscar ayuda especializada para que puedas encontrar la solución de tu problema. Pero es importante que empieces a hablar, que empieces a confiar nuevamente. Veo también que algunos de ustedes podrían estar pensando en tomar caminos religiosos. Podrías estar pensando, ¿sabes qué? Me quiero meter a ser monja, me quiero meter a ser padre, monaguillo. Algunos de ustedes podrían estar pensando en esto, o formar parte de algún tipo de otro tipo de situación religiosa o meditación, o formar parte de algún otro grupo como budismo o meditación, o cualquier otro grupo que esté en el ambiente. Algunos podrían estar pensando también en la religión de Cuba, en la religión de santería. Así es que todo depende de dónde tú te estés moviendo y lo que esté a tu alrededor. Por ahí hay algunos que pueden estar pensando o cambiar de religión o pertenecer a uno de estos grupos oficiales. El as de oros te habla también que los resultados que van a ser para ti van a ser muy positivos, porque la mano del universo, la mano de Dios, la mano de ese ser divino en el que tú crees, va a poder colocarte enfrente las mejores opciones para que puedas tener éxito y abundancia financiera. O sea que la indecisión que tú puedes tener con respecto a qué trabajo tomo, que me salieron varias opciones, que no sé qué hacer, tienes que confiar que al final ese lugar que a ti dentro de tu corazón tú sientas como que ahí es donde yo quiero estar, pero me
da miedo. No tengas miedo. Es el lugar que resuena dentro de tu corazón, que tú dices, esa es la empresa que yo quiero trabajar, pero me van a pagar un poquito menos de dinero, pero esa es la que tú dices, allí voy. Pues ve a esa, porque la carta del As de Oros te indica de que tú estás siendo guiado y que la decisión que tú tomes con respecto al nuevo trabajo y estas nuevas oportunidades van a ser muy positivas para ti. Esta carta también te está hablando acerca de algunas personas que podrían tener algún compromiso con respecto a su vida amorosa para finales del mes de junio. Podrías tener resultados de algún compromiso matrimonial o podrías estar formalizando tu relación de noviazgo con una persona en tu vida en estos instantes. Así es que aquellos que están solteros, esto podría indicarte que tu paciencia va a valer la pena y que te va a dar resultados positivos, porque podrías empezar a conocer a alguien de verdadero valor en el amor. La carta del 6 de Oros te habla de que tengas un balance entre dar y recibir. Si estás recibiendo halagos, muchas cosas de estas formas, o incluso también podrías estar recibiendo hasta dinero por nuevos trabajos, nuevas oportunidades. Entonces busca la forma de que ese dinero que entra a ti regrese también. Es importante también aquí de que colabores con los pequeños empresarios, que colabores con pequeñas empresas, que busques la forma en que esas personas que están tratando de salir adelante poniendo su puesto de frutas, poniendo su restaurante, puedan recibir más ingresos, para que de esa forma, en la forma que tú das dinero hacia el universo, esa misma manera se te multiplicará y regresará a ti. Pero te habla también de que tengas muchas intenciones positivas y que incluso podrías empezar a buscar la manera de hacer donaciones o trabajar, donaciones financieras o trabajar como voluntariado en alguna de estas empresas o compañías que ofrecen estas oportunidades, para que vayas un fin de semana a pintar un colegio, a hacer algunas casas, a llevar comida, a ayudar a personas que lo necesiten. Pero tienes que empezar a dar un poco más de tu tiempo o de también donaciones, ya sea en el modo financiero o con tu tiempo, ayudando a personas que lo necesiten. Pero los resultados para ti van a ser positivos, porque también veo de que esa persona que tú necesitas que te dé la mano o que te pueda llegar a dar cierto dinero, lo va a lograr, lo va a obtener. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.